Bienvenido una vez más, mis hermanos. Hoy, martes, retomando a la serie que traíamos antes del paréntesis de el tema de la Biblia, la palabra del Señor. Retomamos entonces las enseñanzas de el Sermón del Monte y habíamos quedado en Mateo 6, 14 al 15. Ese fue el versículo donde paramos, donde detuvimos la serie y donde vamos a retomar, a reiniciar en el día de hoy. Vamos a estar leyendo Mateo 6, 14 al 15 y a partir de allí vamos a ir desarrollando el tema que corresponde a este martes 14 de julio. Bien, Mateo 6, 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí el Señor Jesús enseñando a la multitud que estaba reunida allí y les dice que si ellos no son capaces de perdonar a los demás las ofensas, pues el Padre Celestial, nuestro Señor, tampoco nos perdonará. ¿Cómo es eso que el Señor condicionando el perdón? Y aquí podemos inferir varias cosas, y una de las más interesantes que podemos inferir es la siguiente: que no parte de un condicionamiento como de un trueco o un negocio, sino que es la consecuencia de una conducta. ¿Es el perdonar entonces la consecuencia, o sí, la consecuencia lógica de seguir al Señor? Si hemos recibido ese perdón del Padre, si hemos llegado al Señor, lógicamente tiene que haber una transformación en nuestra vida y de allí partir entonces la conducta o la acción de poder perdonar al otro. Si algo determina la certeza de la fe, es la transformación del hombre. Siempre que un hombre llega al Señor y es perdonado y es salvo, recibe del Señor esa salvación y ese perdón, necesariamente, definitivamente, este hombre va a ser transformado, no va a ser el mismo. Ese es uno de los puntos principales por donde incluso podemos estar nosotros seguros de nuestra salvación y de nuestra creencia, de nuestra fe. El hecho de que nuestras vidas necesariamente han sido transformadas para bien. Bien, el Señor nos llama entonces aquí a perdonar. Y lo deja bien claro, porque si nos perdonamos, no vamos a ser perdonados. Ahora, decíamos, ¿verdad? ¿Por qué entonces el Señor, ese perdón depende de algo que podemos hacer nosotros, cuando en realidad es una de las cosas que debemos tener más seguras? Es que nada que podamos hacer nosotros pueda surtir un efecto de justificación hacia nosotros. Eso no está de acuerdo con lo que es la doctrina de la salvación y de esa gracia que Dios dispuso para cada uno de nosotros, que es solamente por su acción y nada podemos hacer nosotros. Pero bueno, vamos a ir analizando un pasaje, ¿ok?, que es muy, como que nos da mucha luz al respecto. Y vamos a ir poco a poco analizando este pasaje que queda en Lucas 6, ¿verdad? 6, 37, 38. Y ese pasaje dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará,
medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vamos a ir desglosando frase por frase, porque es muy importante, y este pasaje nos aclara mucho lo que nos dice Mateo 6, del 14 al 15. ¿Ok? Dice la primera sentencia de Lucas 6, 37 al 38. No juzguéis y no seréis juzgados. Normalmente nosotros somos especialistas en esto, en el hecho de juzgar. Pero hay un detalle muy interesante: cuando nosotros juzgamos a alguien, muchas veces no estamos en capacidad de ver nuestra propia falla con respecto a lo mismo que estamos juzgando. Por eso el Señor nos manda a que no juzguemos. ¿Qué es juzgar? Es un juicio. Y un juicio es una evacuación de argumentos para determinar la culpabilidad o no de alguien. Pero ¿qué pasa con los juicios que muchas veces emitimos? O creo que podemos decir que en el 100% de los casos. Cuando se habla de juicios a nivel penal, hay algo que se llama el debido proceso, que es que todo el proceso debe ser hecho a cabalidad, con las indagaciones del caso, de parte y parte, donde se le permite al acusado también traer las pruebas para determinar su inocencia. Pero nosotros en nuestro juicio no hacemos eso. Nosotros juzgamos, condenamos y mandamos a la quinta paila rapidito. Somos especialistas en eso, en el juzgar. Por eso el Señor, sabiéndolo, nos dice: no juzguéis. ¿Para qué? Para que no seáis juzgados. Una de las cosas que decía con anterioridad era esto, que el 100% de los casos, cuando juzgamos, muchas veces no estamos mirando, no estamos poniendo atención a la viga que tenemos en el ojo, sino que estamos queriendo sacar la pajita que tiene mi hermano en el suyo. Y como dice Lucas 6, 41 al 43, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces decíamos que casi podemos decir que en el 100% de los casos, entonces, cuando juzgamos mal, y por eso no debemos juzgar. El Señor nos manda que no juzguemos. No quiere decir que no podamos corregir, no podamos llamar la atención, y eso es tema que lo vamos a desarrollar más adelante, no sé en cuántos días, pero si está dentro también de la bienaventuranza ese tema, y lo vamos a analizar muy bien. Pero cuando el Señor nos llama aquí a que nos juzguemos, es desde esa perspectiva que les estoy diciendo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos los juicios que llamamos a priori, sin tener ningún basamento en muchos casos. Y en definitiva, el Señor nos dice: no juzguéis. ¿Para qué? Para que no seáis juzgados. La segunda frase importante de este pasaje dice: no condenéis y no seréis condenados. Imagínense, ¿qué es una condena? Una condena es una sentencia, un castigo de una sentencia firme en un proceso que te lleva a cumplir con un castigo, con una pena. ¿Ok? Entonces dice la palabra del Señor: no condenéis y no seréis condenados. Somos muy dados a condenar. Y como juzgamos mal, condenamos mal. Y a veces condenamos hasta sin juicio, culpando de una vez a la persona y aplicándoles la pena máxima. Calificamos siempre al otro de ser merecedor del peor castigo, de la pena más alta, pero siempre cuando se trata del otro. Cuando nosotros fallamos, no somos capaces de condenarnos, sino que queremos que se nos absuelva, queremos que se nos trate
en algodones. Queremos que se nos trate indulgentemente, no con la severidad con la que juzgamos y con la que condenamos. Siempre pedimos nosotros para lo mejor, el perdón, la misericordia, la bondad, pero para mi hermano, cuando falla de una vez, estamos ni siquiera ofreciendo una posibilidad de exoneración de una culpa, sino que de una vez estamos condenando. Y lo peor muchas veces es que cuando condenamos, juzgamos y condenamos a otros, a instituciones, a personalidades, muchas veces llevados por nuestras opiniones, por nuestras emociones, buscamos a Dios como la excusa o como el ejecutor de la pena. Y no sé si ustedes habrán oído, ahorita se oye muy comúnmente decir que a ese le llegará la justicia de Dios. Y cuando estamos diciendo justicia de Dios, realmente no estamos pensando en la justicia de Dios. Estamos pensando en venganza, en desearle mal a alguien. Porque cuando hablamos de justicia de Dios, estamos desconociendo lo que Dios quiere para el hombre. Y la justicia de Dios no es igual a la justicia de los hombres. Recordemos que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Y me viene a la mente ahora la historia de Jonás. Ustedes conocen la historia de Jonás. Jonás fue un profeta que el Señor lo mandó a dar una palabra de arrepentimiento a una población pagana, que eran unas personas muy malas, que eran unas personas terribles. Y Jonás no quería ir, porque Jonás sabía que si esta gente se arrepentía, el Señor los iba a perdonar. Y Jonás no quería que ellos se arrepintieran, ni que ellos recibieran misericordia. Él quería que recibieran juicio. Y muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera. Mandamos, es que se merece tal cosa, o se merece tal castigo. Como que si nosotros fuésemos perfectos o no merecedores de un castigo por el pecado o por la maldad que está en nuestras vidas. Entonces siempre buscamos ese tipo de salidas a esas personas, y como decía, usamos a Dios, ¿verdad? A Dios nadie no se le olvida, a Dios no se le escapa, ese va a pagar todo. Incluso hay una idea muy terrible, muy falsa entre la gente, que es el hecho de que a ese le va a pasar algo porque eso tiene que pagarlo aquí en vida. Y es triste que cristianos tengan ese tipo de juicio o ese tipo de concepto errado acerca de la justicia de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque es falso que Dios castigue a los hombres acá en la tierra. Acá en la tierra se sufren y se pasan y se enfrentan las consecuencias de la maldad, del mal proceder y del pecado. Pero son consecuencias, no un juicio de parte de Dios, porque sería injusto que Dios juzgara a unos acá en la tierra y a otros después, porque recordemos que en esta tierra nuestro paso es finito, y sería muy injusto que alguien por todo lo malo o todo lo pecado que ha cometido reciba un castigo o un juicio por un tiempo de vida acá en la tierra y no por la eternidad, cuando en realidad eso es lo que dice la palabra, que va a haber un juicio, ¿okay? Y que daremos cuenta por todas las cosas buenas o malas que hayamos hecho. Entonces no se pueden juzgar a unos aquí en la tierra y otros allá en la eternidad, no, a todos seremos juzgados en la eternidad. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que nosotros tenemos un abogado tenemos para con el Padre, y que Jesús pagó por todos esos pecados, y que Jesús recibió por nosotros el castigo que merecíamos, y que el Señor no nos verá a nosotros al momento de ese juicio o de esa condena, porque Él verá a su Hijo y ahí estará Él en propiciación por nosotros. Él se dio en propiciación por nuestros pecados, por nuestras faltas. Entonces allá estará la diferencia, pero ese es el verdadero concepto que se debe tener acerca del castigo de los juicios
a las personas, a toda la humanidad, a todos los hombres por igual. Entonces, es bien interesante que nosotros tengamos claro esto, porque cuando el Señor nos llama a que no condenemos, es para que tampoco nosotros seamos condenados. Recuerden aquella parábola del hombre, el siervo aquel que su rey le perdonó mucho, y este hombre, o sea, el Señor, ese rey le perdonó una deuda que él no podía pagar, que era imposible que él pagara. Y entonces este hombre apenas salió de ser perdonado, consigue a un conciudadano que tenía una pequeña deuda con él y lo mete a la cárcel, o sea, no perdonó. Siendo él perdonado, habiendo recibido el mayor perdón que podía recibir un ser humano, porque él estaba perdonando, se le estaba perdonando una deuda que era impagable, él no tuvo la misma conducta, sino que condenó a su prójimo. Entonces, el Señor nos manda, no condenemos para que no seamos condenados. La tercera sentencia que dice este versículo dice, perdonad y seréis perdonados. Marcos 11 del 25 al 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvemos otra vez aquí con la idea del por qué. Lógico. Y aquí se ve de una manera más clara. Porque dice, si nosotros no somos capaces de perdonar, es porque entonces no hemos recibido ese perdón del Padre. No estamos valorando ese perdón, no estamos conscientes de lo que estamos recibiendo del Padre en ese perdón. Y tiene mucha relación con el relato que acabamos de aludir, ¿verdad? Ese relato de ese hombre que no quiso perdonar a su prójimo, habiendo recibido un mayor perdón. ¿Qué es lo que quiere realmente enseñarnos este texto? Que el perdón que nosotros recibimos del Padre es tan grande, pero tan grande, que no hay nada, ninguna falta que se nos pueda hacer a nosotros que sea mayor que lo que nos ha sido perdonado. De nuevo lo digo, de nuevo lo explico. Nosotros estamos recibiendo un perdón tan grande, pero tan absolutamente grande y eterno, que ninguna falta que hagan contra nosotros cualquier ser humano no pueda ser perdonada, porque es infinitamente más pequeña que todo ese montón de gracia y de perdón que hemos recibido nosotros. Entonces no tenemos justificación para no perdonar a todo el mundo. No hay falta en este mundo que no pueda ser perdonada, basado en el hecho del gran perdón que cada uno de nosotros hemos recibido del Señor. Hemos sido perdonados por la eternidad, para la eternidad. Ese perdón nos provee una salvación del castigo por la eternidad. Entonces no hay ninguna pequeña falta que venga a ensuciar ese gran perdón. Y por lo tanto entonces nosotros, claro que sí, podemos perdonar para ser perdonados. Perdonad y seréis perdonados, dice la palabra. Y aquí viene una frase muy interesante, que como siempre, sacada de contexto, le damos un matiz de beneficio material para nuestras vidas, que es la siguiente. O sea, el Señor viene explicando, enseñando, no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados, perdona para que seas perdonado, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Venimos hablando de perdonar, o sea, estás ejerciendo una acción para no recibirla tú. Y aquí entonces el Señor nos dice, dad y se os dará. ¿Qué vamos a dar? Vamos a dar perdón, vamos a dar consideración para no juzgar, vamos a dar
consideración para no condenar. ¿Y qué vamos a recibir? Que no vamos a ser condenados, no vamos a ser juzgados, no vamos a ser, que vamos a ser perdonados. ¿Y cómo? Con una medida grande, apretada, remecida. Aquí hay un detalle bien interesante al final del versículo, que dice que esta medida va a ser rebosando, darán en vuestros regazos. Recuerden, si tienen rápido acá la idea, la historia de Ruth, cuando ella fue a visitar a Booz, y entonces Booz le llenó en su manto de trigo, de cereal. Esa es la idea de este versículo. Usaban el manto para cargar allí y era como un presente, y lo llevaban abrazado en su regazo. Es la idea que el Señor quiere enseñarles aquí. Así de abundante, así de grande es el perdón que vas a recibir si tú das. Dice, dad y se os dará. Si tú das perdón, tú vas a recibir este perdón. Si tú no juzgas, tú no vas a ser juzgado. Si tú no condenas, tú no vas a ser condenado. Una medida grande de gracia, de perdón del Señor para nosotros. No seremos ni juzgados ni condenados y seremos siempre perdonados. Y fíjense que en la idea que trae el versículo, dice, después que expresa esta parte de donde dice, da y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea, haciendo énfasis el Señor de nuevo en que todas esas conductas no las debemos tener, porque si las tenemos vamos a ser medidos con ellas mismas. Bien, entonces vamos a recibir el trato que nosotros damos y vamos a estar sujetos a recibir lo que hacemos hacia los demás, lo que le hacemos a los demás. Entonces podemos ver acá que nosotros, la idea sería que debemos hacer entonces con los hombres lo que queremos que suceda con nosotros. ¿Okay? Si algo que nos puede ayudar bien en esta idea, en el trato con los semejantes, es precisamente amarles como a nosotros mismos. Esa es la medida. Hacer con el prójimo como quisieran nosotros que hicieran con nosotros. ¿Okay? Como lo dice el mismo Señor. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Y fíjense qué tremendo esta expresión. Nosotros tenemos que ver muy bien los detalles de la palabra, porque son determinantes a la hora de interpretarlas y ver el sentido de la enseñanza. Se nos manda a hacer con los hombres lo que nosotros queremos que hagan con nosotros, o sea, a tratarlos a ellos como a nosotros mismos. Y el Señor sentencia, porque esto es la ley y los profetas. Se lee corto, pero esto es algo muy importante. La ley y los profetas era la ley que el Señor dio, y los profetas, todos los mensajes de los profetas, que eran mensajes llamados a cumplir ¿qué? A cumplir la ley, a cumplir el mandamiento, a cumplir lo que decía el Señor, a cumplir su palabra, a vivir una vida ordenada, a vivir una vida recta como el Señor quería que los hombres la vivieran. Esa ley y los profetas es la palabra del Señor, es lo que está escrito en el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios a los hombres, diciéndole cómo debían dirigirse, cómo debían comportarse. Entonces Jesús resume aquí. Todo eso que se les exige aquí se resume en esto. Usted actúe y haga con los demás como quiere que lo traten a usted. Ahora, vamos a pasar a algo que tiene o que deviene de esto que hemos conversado hasta ahora, que es en cuanto
al perdón que debemos dar a los demás. Y que es muy interesante porque el no perdonar nos quita el derecho, ¿verdad?, de ser perdonado. Pero es por lo que hablamos anteriormente, que es que como perdonar debe ser una conducta propia de quien ha sido perdonado. Por eso es que quien no perdona no ha sido perdonado, porque no está demostrando que ha sido perdonado y no ha sido transformado para amar, para dar, para poder perdonar. Y esto también nos impide en algo, en ser oídos. Dice la palabra en Lucas 17, si tu hermano pecare contra ti, vaya y repréndalo. Y si se arrepiente, perdónele. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volveré a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Okay? Dijeron entonces ahora los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Vamos a leer de nuevo el versículo para que entendamos la idea de lo que el Señor está haciendo aquí con estos hombres. Estos hombres, cuando sucedió esto, cuando el Señor les dijo estas cosas, el Señor estaba explicándole y diciéndole que muchas cosas duras y fuertes iban a suceder. Y anteriormente a esto, él había dicho que si nosotros no éramos capaces, si íbamos a orar y no perdonábamos a quien nos ofendía, el Señor no iba a oír esa oración de perdón. O sea, no íbamos a ser perdonados. ¿Por qué? Porque el Señor apartaba su oído por la conducta impropia que se tiene cuando no perdonas. Entonces debemos perdonar. Y ahora bien, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿En cuántas oportunidades? Aquí es donde el Señor les dice esto, pero este versículo lo preceden otros versículos donde el Señor está hablándoles a ellos de una serie de situaciones en que se iban a ver involucrados, en los cuales iba a haber muchos, iban a tener inconvenientes, iban a enfrentarse a problemas. Y al final les dice esto, que si su hermano viene 7 veces al día a pedirle perdón, hay que dárselo. Y es muy interesante la expresión de los apóstoles que le dicen al Señor, dice la palabra, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Imagínense esto. ¿Qué estaban diciendo los apóstoles? Señor, esto es casi que imposible que nosotros los podamos enfrentar, es imposible que podamos hacerlo. Aumentanos la fe, dicen ellos. Y vea que esta reacción es por lo difícil que ellos ven en el cumplimiento de esto. Ellos dicen, aumentanos la fe, y creo que para perdonar a todos los que nos ofenden, de una u otra forma, exige que nuestra fe sea grande. Debemos tener una confianza total en el Señor, una actitud que nos lleve a despojarnos del orgullo y la autosuficiencia, que nos impulse a una posición humilde y de mansedumbre necesaria para ser perdonadores, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero detenerme aquí porque nosotros muchas veces cuando hablamos de fe siempre la relacionamos con eventos milagrosos, extraordinarios, sobrenaturales, pero resulta que la fe no es eso. La consecuencia, o mejor dicho, esas obras y esas manifestaciones sobrenaturales son manifestaciones extraordinarias para un momento determinado, pero esa no es la fe. ¿Para qué es la fe? Si el Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, nosotros debemos agradar a Dios en todo tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener fe todo el tiempo, que debemos vivir por la fe, porque justo por la fe vivirá. Y tú no puedes vivir a ratos, o estás vivo o estás muerto. Tú no puedes vivir 7 horas al día. Y las otras 2 horas al día voy a estar muerto. No, la vida es continua. Entonces no puedo cortar la fe. ¿Voy a tener fe por 7 horas? No, tengo que tener fe toda la vida. 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año. Entonces,
debo vivir con esa fe, esa confianza. ¿Qué es fe? Es la confianza. Esa confianza de esperar aquello que no se ve. La certeza. ¿Ok? Entonces, el Señor, en este momento, Él está diciendo a ellos, en Lucas 17 está este pasaje, dice, es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar. Mira por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare, 7 veces al día tienes que perdonarle. Entonces ellos ahí donde le dicen, Señor, aumentanos la fe. Porque ellos reconocen allí, en ese momento, que, oye, esto es complicado. Ahora bien, fíjense, es tremenda la respuesta del Señor, porque quizás nosotros pensaríamos que lo lógico era que el Señor, sí, reciban fe, como si fuese algo así, que ya, lo recibieron y listo, se acabó el problema. El Señor le responde de una forma bien interesante y que a nosotros nos deja como un poquito desconcertados cuando leemos el pasaje. Porque ellos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dice, si ustedes tuviesen fe como un granito de mostaza, le dijeran a este mar, a este cerro que está aquí, desarráiguese, a este sicomoro, a un árbol, desarráiguese y tírese en el mar, y él le obedecería. Imagínense, ellos están pidiendo fe y el Señor les sale con un ejemplo de este tipo. Y luego continúa. ¿Quién de vosotros, si tiene un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer no hicimos. Aquí Jesús estaba apelando aquí. Aquí Jesús estaba diciendo lo que es obvio. Nadie que tenga un siervo, o en ese momento por lo menos, en esa época, nadie que tuviese un siervo que le iba a tener alguna consideración cuando llegara de trabajar, sino que esa persona que venía de ese trabajo tenía que llegar y seguir trabajando y cumpliendo sus labores. Él está hablando acá de lo obvio que es algo. Entonces ellos les están diciendo, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le dice, señores, si ustedes tuvieran fe, pudieran hacer esto. ¿Qué les tiene que decir el Señor? Crean. Él ha estado con ellos durante todo ese tiempo. Simplemente crean y entiendan y aprendan todo lo que les ha sido enseñado. El siervo tiene que hacer el trabajo de siervo. Cada quien tiene que hacer el trabajo que se le asignó. Él está enseñándoles, diciéndoles lo lógico. Aquí no hay algo que es mágico. Yo no voy a hacer que a ustedes les crezca la fe, sino ustedes es necesario que ustedes hagan lo que se les ha sido enseñado. ¿Quieren crecer en la fe? Hagan lo que se les ha sido enseñado. Y el Señor, ¿qué era lo que estaba enseñándoles a ellos en ese momento? Cómo debían hacer para poder hacer todas esas cosas. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Amar al prójimo como a ellos mismos, obedecer cuando Él les dice, no juzguen, no hagan, perdonen, no condenen, hagan todas las cosas que ustedes quieren que hagan con ustedes, háganselo a los demás. Él enseñándoles que no estaba la solución en algo que ellos milagrosamente obtuvieran. No, tenían ellos que aprender y pasar por ese proceso de aprendizaje. Y entonces solamente con la confianza depositada en el Señor, ellos podrían entonces salir adelante en lo que se les había encomendado. Entonces ellos podían así perdonar como perdonaron luego. Porque vemos a un Pedro que iba tumbándole la cabeza a alguien cuando fueron a arrestar a Jesús.
Y después vemos a ese mismo Pedro amando y entregando su vida, ¿verdad?, por la causa del Señor. Así que el pasaje de hoy, el versículo que hoy estuvimos desarrollando, nos llama entonces a tener esa conciencia de que si hemos sido perdonados y hemos recibido ese perdón tan grande de parte del Señor, debemos demostrar que hemos recibido ese perdón perdonando. Entonces se cumplirá en nosotros la palabra que el Señor estaba enseñando allí a todos los que estaban. Recibiremos ese perdón del Padre Celestial porque seremos perdonados, porque nosotros entonces podemos perdonar a quien nos ofende. Luego de recibir ese perdón debemos dar entonces ejemplo y debemos dar demostración, evidencia de ese perdón recibido, pudiendo entonces perdonar a aquellos que nos ofenden. El Señor les guarde, mis hermanos, el Señor les bendiga, y por hoy estamos listos, hemos terminado la clase ya se terminó, y nos vamos a ver el próximo sábado con la continuación de esta serie de El Sermón del Monte. Dios me los bendiga.